Hola, buenos días chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, buen día, profe. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien. Ah, Bien. perfecto. ¿Para qué? ¿Qué activas de ahí? ¿Qué? Un receptor HDMI Ajá. Wi-Fi. Entonces, yo acá conecto por HDMI esa entrada y acá tengo dos monitores. Y aquel lo duplicamos. Está duplicado. Este está duplicado. Y este está extendido. Por eso no puedo poner otra pantalla. Claro. Y esa se ve bien. Y con este programita, ves yo acá de la compu, me conecto a este router, que es el del proveedor, que viene más seguido, y ahí extiende. O sea, esto duplica. Claro. Exacto. Con unos segundos, unas milésimas de segundo más tarde nomás. Claro. Uh-huh. Sí, excelente. Los chicos están viendo la pantalla duplicada ahí. Las dos cosas están viendo. Bien. Muy bien, Manu, gracias. Después, quiero venir para...
Bueno, vamos a ir empezando, chicos. Ya están instalados los chicos que están acá en el aula. Veo que ninguno trajo mate, o sea que van a tener 10 preguntas más en el examen. Este grupo. ¿Sí? ¿Ustedes son la comisión? 6. Bien. Bueno, nos queda ver. Hoy vamos a ver lípidos. Ahora los chicos de la casa me están viendo, ¿sí? Ahora se dieron cuenta que no tengo 1,90, ni soy rubio, ni nada por el estilo. Qué bajón. Vieron que se terminó la mentira. Bueno, allá hay una persona con mate que es de otra comisión. Fíjense cómo las otras comisiones aprendieron, pero las 6 se ve que no aprendieron nada durante todo este tiempo. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Por favor, adelante, adelante. Estamos empezando recién, así que no es. Les decía, nos queda ver lípidos, que vamos a ver ahora. Nos queda ver ácidos, proteínas y ácidos nucleicos. O sea que yo diría que empiecen a ir leyendo con más profundidad, haciendo los resúmenes, porque cuando acordemos vamos a estar en la fecha de examen, ¿sí? Les recuerdo que el examen va a ser los días viernes. Porque, o sea, como tienen que estar todo el primer año en simultáneo acá y en el hospital, etcétera, para rendir el parcial, recuerden que ahí tienen que traer su computadora o el celular para poder hacerlo, pero es presencial eso. Si bien es en el aula virtual, tienen que estar acá. Solamente tenemos disponibilidad los días viernes. Si mal no recuerdo, igual yo todo esto después se los voy a confirmar, me voy adelantando un poquito, pero en realidad creo que es entre las 12 y las 2 de la tarde, o entre la 1 y las 3, por ahí, algo así. ¿Sí? Los vamos a subdividir a la vez, ¿se entiende? La mitad del 100 van a venir de 12 a 1, por ejemplo, y los otros 100 de 1 a 2. ¿Sí? También, ya se los dije la semana pasada, los dos grupos tienen exámenes diferentes. O sea, no es que vienen los de 12 a 1 y dicen, o sea que me pregunto esto, y de pasada sí le dicen al que va entrando. No, porque va a ser otro examen. Así que ni se gasten en eso. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a empezar. Lípidos. Una cosita que estaba pensando en mi casa antes de venir para acá, que yo les quiero ir sugiriendo. ¿Ustedes lo toman o no? ¿Los chicos en casa me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. No estaría escuchando acá. ¿Qué pasó? Sí, profe. Hola, hola. Profe, se escucha un Sí, pero yo pitido. no tenía que escuchar acá. No escucha. Se fue Manu. Manu. No tengo sonido acá. No los escucho a los chicos de... Parece que estamos todos en la misma. Bueno, chicos, desde casa, veo que me dicen, supongo que me dicen que sí, que me están escuchando. Yo no lo estoy escuchando en este momento acá en el aula. Pero esta sugerencia es para todos. Me venía pensando qué decirles a ustedes como para ayudarlos en el tema del estudio para el primer parcial o para los dos parciales que son de bioquímica. Y yo les sugiero que vayan haciendo esto. Porque los dos primeros temas, cuando se vio unidades de concentración, etcétera, pH, por ahí esos temas pertenecen más a química inorgánica, química general, ¿sí? Desde grupos funcionales en adelante, pertenece a química orgánica y a bioquímica, ¿sí? Lo que entraría de bioquímica sería lo que estamos viendo ahora: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Yo les sugiero que ustedes deberían hacerse como una especie de cuadro, donde ponen proteínas. Se escucha un pitido, profe. Hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Y ahí van poniendo cosas que se parecen, las macromoléculas, y cosas que se diferencian, ¿se entiende o no? Lo que sí o sí tienen que saber son las funciones. De las cuatro macromoléculas, ¿para qué sirve? Tienen que saberlo, ¿se entiende o no? Eso es más que obvio. Parece que no, pero es más que obvio.
Las estructuras químicas generales también las tienen que saber. ¿Se entiende? Entonces van poniendo funciones, estructura química general, subgrupos que hay, ¿se entiende? Y se hacen un cuadro grandote, en un afiche si quieren, y ahí comparan todo. Porque en realidad, ¿para qué se da esta materia? Para que ustedes tengan nociones de las macromoléculas y que sepan diferenciar entre una y otra. ¿Se entiende o no? Yo no les pregunto, escríbanme la fórmula química de, no sé, del colesterol que vamos a ver ahora, ¿sí? No, lo que nosotros necesitamos es que sepan qué funciones cumple, ¿sí? Qué de malo, qué de bueno, ¿se entiende? Ahí va, no pretendo que sepan la estructura química, salvo que yo se las diga. Como dije la semana pasada, de hidratos de carbono hay 5 estructuras que ustedes tienen que saberlas, que era glucosa, ¿sí? Galactosa, fructosa, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Ribosa y desoxirribosa. Esas sí las tienen que saber a las estructuras lineales. Pero yo les voy informando cuando yo necesito que una estructura química la sepan. ¿Está? Entonces vayan ganando ese tiempo. Bueno, vamos a empezar. Hola. Sí. No anda el sonido. Viendo que hablen, por favor. Gracias, man. Bueno, ahora sí los estoy escuchando, chicos. ¿Alguna duda de lo que acabo de decir? Profe, en el parcial también van a incluir las fórmulas, o sea, las ecuaciones. ¿A qué te referís con ecuaciones? ¿Va a haber ejercicios en el parcial o solamente Sí. teóricos? ¿Ejercicios numéricos, dicen ustedes? Sí, Claro, exacto. profe. Sí, por eso tienen que traer calculadora. Porque van a tener que calcular pHs, todo eso que estuvieron haciendo en la práctica lo van a tener que hacer. ¿Sí? No digo que van a hacer 50 ejercicios de eso, pero 1 o 2 seguro va a haber. ¿Sí? Se toma todo, chicos. O sea, todo lo que se da, se toma. En mayor o menor medida, pero no es que ustedes van a venir acá el viernes y va a haber tomado solamente un tema de todo lo que se dio. No. Son 50 preguntas y bueno, se toma 10 preguntas de cada tema. Y así. Profe, ¿hasta qué tema quedaría para el parcial que digamos? Ya les voy a informar bien, porque depende hasta Bueno. que hicimos la semana anterior. Nuestra idea es que incluya hasta hemoglobina, pero no sé si hemoglobina vamos a llegar. Pero si no llegamos para el primer parcial, pasa para el segundo, no hay problema. Pero yo les voy a informar más cercano. No se preocupen. Bueno, vamos a empezar. Profe, ¿cuántas Sí. Te escucho. preguntas son más o menos? Y calculale 50. ¿De en serio, profe? Claro. Es bien de en serio. ¿Cuántos minutos, profe? Y si son 50 preguntas, van a tener 60 minutos para responder. ¿Va a ser choice? Sí, claro, porque es en el aula, sí. Por eso, o sea, son preguntas cerradas, ¿se entiende? Si yo pregunto una solución de pH, por ejemplo, ¿no? Que tiene tal concentración de protones, ¿sí? ¿Cuál es su pH? Y ya van a tener 3 o 4 valores que ustedes tienen que poner cuál es el correcto. Para eso lo calculan ahí y ponen ¿se entiende? Es un examen rápido en realidad. ¿Está claro? Lo que ustedes van a tener que saber es cómo se calcula el pH. Y ahí está la maldad mía, porque yo los preparo los exámenes, que yo les pongo, por ejemplo, 6,01, 6,02, 6,03, 6,04. No les pongo 1, 3 y 5, no. A ver si verdaderamente saben manejar la calculadora. Bueno, vamos a empezar, si no, no vamos a terminar. Lo que tengo que... Bueno, vamos a ver lípidos hoy. ¿Les suena lípidos? A ver, no quiero hablar yo solo. ¿A qué les suena lípidos? ¿Con qué lo asocian? Lípidos. ¿Con? Membrana plasmática. Me tiraste ya me la pegaste acá en una patada en la encía. Ya entraste no entraste con algo livianito. Membrana plasmática, se ve que saben mucho de biología, ¿o no? ¿Los tiene cortitos, Rosita? Es brava, Rosita, ¿eh? Bueno,
Perfecto, está la membrana plasmática, pero en la vida, más de la vida cotidiana, a ver. Lípidos, ¿a qué lo asocian? A las grasas. Grasas, excelente, ¿qué más? Aceites, ¿y qué más? Y ceras. O sea, dentro del grupo lípidos, hay como 3 subgrupos grandotes adentro, que son las grasas, los aceites y las ceras. ¿Le suena? Cera de abeja, ¿sí? ¿Sí, por ejemplo? Bien. Resulta que los lípidos son recontra heterogéneos. Ese grupo lípidos es muy heterogéneo entre ellos. ¿Qué significaría eso cuando digo muy heterogéneo? ¿Qué quiere decir? Pasa palabra. Martín. ¿Qué significaría que a ver, allá en la casa acá me dicen pasa palabra, le pregunto, voy señalando pasa palabra, ninguno me sabe decir que qué quiero decir yo cuando digo que es un grupo muy heterogéneo. ¿Ustedes son un grupo homogéneo o heterogéneo, los que están acá en el aula, los que están en la casa? Homogéneo. Son recontra heterogéneos, porque, a ver, tenemos distintos... Hay alguien que dejó... Ajá, tenemos distintos color de pelo, de ojo, altura, somos recontra heterogéneos, ¿se entiende o no? Lo que estoy queriendo decir cuando digo que los lípidos están formados por un grupo heterogéneo de compuestos, es que están formados por un grupo muy distinto de compuestos entre ellos. ¿Vieron que los hidratos de carbono, lo que vimos el otro día, qué característica tenían los hidratos de carbono? Que eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esos son, cuando tengo un grupo aldehído y varios alcoholes, o un grupo cetona y varios alcoholes, es un hidrato de carbono. Dentro de los lípidos no puedo decir, mira, todos los lípidos tienen esto en común. No, hay un grupo que tiene esto en común, pero después hay otro grupo que nada que ver con eso. Eso significa heterogéneo. Y todos son lípidos. Entonces, la definición del libro de lípidos es la siguiente, que dice que cuando un compuesto químico es un lípido, cuando es insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos. Solventes orgánicos se llama, por ejemplo, la acetona, éter etílico, tetracloruro de carbono, etc. ¿Sí? O sea que todos los lípidos son muy diferentes entre ellos. Lo único que tienen en común, ¿cuál sería? Que son insolubles en agua, ¿sí? Y solubles en solventes orgánicos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Gente de la casa? Yo voy a ir un poquito más rápido que lo que está en el apunte, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, porque es bastante largo. Pero, ¿qué funciones tienen los lípidos? Y bueno, así como son de heterogéneos entre ellos, tienen distintas funciones. Pero, por ejemplo, como recién me decía Juliana. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía. ¿Vieron que tenía cara de Estefanía? Estefanía, o sea, los lípidos forman la membrana celular, ¿sí? Los lípidos son, nosotros en nuestro cuerpo o donde están presentes, son fuentes de energía, ¿sí? Pero es energía que está en estado de latencia, o sea, es una energía potencial. ¿Qué significaría eso? Que sea una energía potencial. Claro, a ver, nuestro organismo, ¿de dónde saca la energía para que nosotros estemos en este momento disfrutando de una hermosa clase de bioquímica? De los alimentos. O sea, la energía química de los alimentos nosotros la consumimos, la transformamos en energía para nosotros, que generalmente es energía en forma de ATP, ¿sí? Bien, y con eso funcionamos, sería nuestra nafta para andar. Bien, ahora, para el organismo, para nuestro organismo, ¿qué es lo más fácil? ¿De dónde es más fácil obtener energía? Primero que nada, de los hidratos de carbono. Y lo más accesible,
¿Vieron cuando voy al supermercado y en la góndola cuando voy a pagar me llenan de chocolate así, viste? Porque está fácil de manotear así. Y bueno, esto es lo mismo. Los hidratos de carbono es energía fácil para nuestro organismo. ¿Vamos hasta ahí? Después, si el organismo se queda sin energía de hidrato de carbono, recurre a la reserva. Vamos al sótano de la casa y ahí tenemos la reserva, ¿sí?, de energía, que serían las grasas. Si no tengo ni hidrato de carbono ni grasa, ahí el organismo empieza a recurrir a las proteínas. ¿Se entiende? ¿Está? Eso sería el mecanismo. También las grasas actúan como protección. Nosotros todos tenemos, en mayor o menor medida, lípidos, ¿sí?, que lo tenemos en las partes de la piel, que nos protege ¿de qué? De golpes, nos sirve como de regulador térmico, ¿sí? O sea, hace que la grasa permite que nosotros optimicemos nuestra temperatura. O sea, nosotros estar a 36 grados continuamente es un gasto de energía al santo botón. Nosotros, o sea, los seres humanos o los animales, los vertebrados, los que somos de sangre caliente, somos recontra ineficientes desde el punto de vista energético. ¿Sabían eso o no? Porque estamos consumiendo energía solamente para mantener la temperatura. ¿Cuáles serían más eficientes en la naturaleza que nosotros? Los reptiles, que solamente se mueven cuando reciben energía del sol, por ejemplo, ¿se entiende? Y si están en invierno no se mueven, no gastan energía en mantener una temperatura. ¿Para qué? ¿Se entiende o no? O sea, energéticamente hablando, nosotros somos recontra ineficientes. Bueno, ¿cómo somos un poco más eficientes? Con la grasa que tenemos. O sea, la grasa vendría a ser como una ropa que tenemos, que nos mantiene, que hace que perdamos menos energía de la que perderíamos si no tuviéramos la grasa. Nos protege de golpes, como dije antes. Las grasas forman vitaminas, ¿sí? Forman determinados intermediarios metabólicos, o sea, un sinfín de funciones tienen las grasas. Y cuando hablamos de alimentos, por ejemplo, las grasas, lo que le aportan a un alimento, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver un alimento? Sí, porque, o sea, ¿qué es lo que hace que un alimento nos guste más, o sea más rico, o sea menos rico? La grasa que contiene. O sea, a nivel alimenticio, la grasa le da lo que se llama palatabilidad. ¿Cómo dije? Palatabilidad. La palatabilidad sería como la medida de cuánto nos gusta o no nos gusta un alimento. ¿Se entiende? A ver, ¿por qué nos gusta una papa frita si una papa frita no es otra cosa que un pedazo de hidrato de carbono, ¿sí?, en aceite? Y que el aceite estaba tan caliente que evaporó el agua y transformó esa papa que tenía agua en algo sin agua. Lo que la hace rica es el aceite. Mientras se va cocinando, se va impregnando de aceite, que es lo que le agrega palatabilidad y por eso hace que sea rica. ¿Se entiende o no? ¿Ustedes comerían una torta hecha solamente con harina, sal y agua? No le agrego grasa. No la podrían comer. ¿Por qué el común de la gente, hacemos muy mal, pero el común de la gente te dice, no, yo no como? Si le das a elegir entre un pedazo de asado, ¿sí? Imagínense una tirita de asado, ahora que me están viendo, una tirita de asado así, que tiene 7 milímetros de grasa doradita, ¿sí? Y del otro lado un hueso, ¿sí?, que está bien tostadito también, y les doy a elegir entre ese pedazo de asado y una ensalada de lechuga y tomate, y la mayoría, salvo que sea vegetariano o ya tenga una cultura, va a elegir el asado. ¿Por qué? Porque la verdura, si yo no le agrego aceite, que es para eso lo que se le agrega, es menos palatable que un pedazo de carne que tiene grasa. O sea, siempre que algo tenga grasa, para nosotros va a ser más rico que si no lo tiene. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, y todo lo que comemos nosotros de energía en los alimentos, que no lo consumimos, que ese es el gran problema de la sociedad posmoderna en la que estamos inmersos, es que ¿qué? Comemos y después no gastamos la energía que comemos. Y ahí aparece
el sobrepeso. ¿Sí? Porque la energía que no consumimos, el cuerpo no es que la pierde, la tira. No, la almacena pensando que mañana no va a tener para comer. ¿Se entiende? Entonces se transforma en grasa. Entonces, ¿qué es la grasa? Una forma de mantener o de tener esa reserva energética para que el día de mañana si no tengo. Pero el tema es que hoy en día, afortunadamente, la mayoría de la gente, por lo menos en esta parte, tiene para comer, ¿se entiende o no? No digo que en todo el mundo, porque en realidad no es así, pero, por ejemplo, ¿dónde se ve cómo se fue consumiendo la energía? Por ejemplo, si ven fotos del Holocausto, ¿sí? ¿Saben lo que es el Holocausto? ¿Sí? Si ven fotos, lamentablemente, del Holocausto, ¿sí? de los campos de concentraciones alemanes, donde no había comida, van a ver que la gente es piel y hueso, literal. ¿Por qué? Porque ya se consumió toda la energía del hidrato de carbono, no había grasas de reserva y empezó a consumirse los músculos que son proteínas. Entonces, literalmente terminan siendo piel y hueso, ¿se entiende o no? Ese es claro, encima eso. ¿Se entiende? O sea, siempre por eso, para ahí están los nutricionistas que lo que hacen es, ahora nos enseñan a comer. Che, mirá, tenés que comer tanto de esto y hacer actividad física para que vos lo que consumís de energía en el día lo gastes en ese día. Porque mañana vas a volver a comer, ¿se entiende o no? ¿Está? Bueno, no me voy a ir más de allá. Pero esos son más o menos las funciones de los lípidos. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos. Los saponificables y los no saponificables. Esa sería la primera clasificación de los lípidos. Dentro de los saponificables tenemos, bueno, justo acá no se alcanza a ver si yo señalo en el aula, es como que la cámara queda más abajo. Estoy señalando los acilglicéridos, ¿sí? Los lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos tenemos los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y también tenemos dentro de los saponificables las ceras. Dentro de los no saponificables tenemos los terpenos, los esteroides, ¿sí? Y los eicosanoides. Ahora seguramente todos se preguntaron, o ya quizás se lo preguntaron antes, quizás ya estuvieron viendo que yo les había habilitado las clases teóricas, ¿ya lo vieron o no? ¿Las clases teóricas se las había habilitado? ¿Lo estuvieron viendo? Bueno, si alguien ya las estudió, se habrá preguntado qué significa saponificable y no saponificable. La saponificación es una reacción química que sufren algunos lípidos con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. O sea, los lípidos saponificables, yo le agrego hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y sufre una reacción, ese lípido, que se obtienen dos compuestos. Por un lado se obtiene glicerina y por otro lado se obtiene una sal de los ácidos grasos, que ya vamos a ver que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos que forman ese lípido, y esa sal de esos ácidos grasos no es otra cosa que jabones. O sea, mediante una reacción de saponificación, una empresa que se dedica a hacer jabones, hace los jabones, justamente. ¿Sí? Los jabones que nosotros usamos en nuestra casa, todos los tipos de jabones, después tendrán más perfume o menos perfume, pero la reacción original es una saponificación. O sea, se busca grasa de las carnicerías, los aceites de las grandes empresas que consumen mucho aceite comestible, se lo lleva y se le hace una saponificación, y ahí por un lado se obtiene glicerina y jabones. Después ese jabón se le agrega colorantes, perfume, etcétera, se lo pone en un moldecito y aparece el famoso jabón que nosotros pagamos fortuna. ¿Está? Bien. ¿Y qué serían los insaponificables? Justamente, como no contienen, dice ahí, ácidos grasos, ¿sí? Por eso no pueden formar los jabones, y dentro de esto tenemos los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. Esos serían los dos primeros grandes grupos en que se dividen los lípidos. Acá tenemos este cuadrito que está buenísimo,
¿Sí? Chicos, ahí en la casa lo están viendo en la pantalla, el cuadrito que estoy compartiendo. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Me voy a sentar acá porque la cámara no me permite, yo quiero mostrarle más la pantalla ahí que está en la pared, pero no me permite. Bueno, dentro de los lípidos, acá fíjense que tenemos la clasificación de recién, los saponificables y los no saponificables. Dentro de los saponificables vamos a ver ahora cuando son simples y complejos. Los simples son aquellos que están formados por ácidos grasos y ceras, que pueden ser saturados o no saturados, ya vamos a ver cuándo son cada uno. Complejos, dentro de los complejos tenemos los fosfolípidos y los esfingolípidos. Estos son los que forman la membrana celular que ustedes han visto, fosfolípidos y esfingolípidos. Y los insaponificables tenemos los derivados del isopreno, que están los esteroides. Dentro de los esteroides, uno de los más famosos es el colesterol. ¿Les suena colesterol o no? ¿Sí? Si no les suena ahora, porque es porque tienen 19, 20 años. Cuando tengan mi edad, 32, 33 como yo, van a empezar a sentir la palabra colesterol cuando le hagan un análisis. ¿Sí? Eicosanoides y terpenos. ¿Está? Bien. Esa clasificación también está buena que la sepan como para ubicarse en todo este lío. Bueno, para entender el primer grupo, o sea de estos, los saponificables sí tienen algo en común, ese grupo de lípidos, y es que están formados por ácidos grasos. Eso es lo que tienen en común. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un ácido graso? ¿Qué es un ácido graso? Es una cadena de carbonos que termina en un grupo ácido carboxílico. Para eso vimos los, ¿se acuerdan los grupos funcionales, una clase completa? ¿Se acuerdan? Aldehído, cetona, ácido carboxílico, amina. Eso lo tienen que saber de memoria, los grupos funcionales, porque si no lo saben reconocer a los grupos funcionales, no saben cuándo van a estar hablando de un hidrato de carbono, no van a saber cuándo van a estar hablando de una proteína, no van a saber cuándo están hablando de un ácido graso, no van a saber de un ácido nucleico. ¿Está? O sea, es fundamental que sepan los grupos funcionales. Entonces, fíjense, los ácidos grasos son cadenas de átomos de carbono que termina en un grupo ácido carboxílico. Cuando estos carbonos están unidos por enlaces simples, después esto estaría completado todo con hidrógenos, yo no lo grafico, pero esto sería así, todo hidrógenos acá. Hidrógeno de esta manera, así. Bueno, no voy a seguir todo porque voy a demorar mucho, pero todos serían hidrógenos, ¿se entiende hasta ahí o no? Bien, ahora, si la cadena de átomos de carbono está unido por enlace simple, este ácido se llama ácido graso saturado. Si en la cadena de carbonos, voy a hacer una cadena de carbonos, no la voy a hacer de todo el tamaño, de todo el largo, pero aparece uno o más dobles enlaces, este sería el grupo ácido carboxílico, con que aparezca uno o más dobles enlaces, a esa cadena se la llama insaturada o no saturada. O sea, ácido graso insaturado. ¿Se entendió? ¿Está? Para no estar escribiendo todo, nosotros los químicos la resumimos de esta manera. Por ejemplo, si tengo 14 carbonos, generalmente los ácidos grasos se los escribe así, en zigzag. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, donde termina el grupo ácido carboxílico. ¿Se entiende?
Puede haber que se escriba así, en zigzag, de esta manera, y si tiene un doble enlace, ahí le hacemos así, donde está el doble enlace, y seguimos. Si acá hay otro doble enlace, hacemos así, y acá termina, por ejemplo, con el grupo ácido carboxílico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo se resume para no estar escribiendo todo? ¿Les quedó claro? Esto sería un doble enlace, esto otro, y allá arriba un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque tiene todos simples enlaces. ¿Está? Bien. Voy de nuevo acá. Fíjense. Volvemos al cuadro acá. ¿Qué tenemos? Lípidos saponificables simples, formados por ácidos grasos y ceras. Los ácidos grasos pueden ser saturados, ahora van a entender esto. ¿Qué significa? Enlace simple carbono-carbono, dentro de eso estarían las grasas. Y los no saturados o insaturados, dobles enlace carbono-carbono, tenemos los aceites cis y trans, que ya vamos a ver qué significa cis y trans. Y acá tenemos la representación de los ácidos grasos. Fíjense, acá tenemos un ácido graso, escrito de distintas maneras, miren. Si yo les pregunto así, mirando allá, ¿cuántos carbonos tiene ese ácido graso? Miren, tengo un carbono acá, ¿sí? Más 10, 11, más 12 átomos de carbono. 12 así y termina con el grupo ácido carboxílico. ¿Se entiende o no? ¿Está? Esto es una forma de escribirlo. Acá tenemos otra forma de escribirlo. De nuevo lo mismo, un carbono, los 10, para no estar repitiendo 10 veces lo mismo, CH2, y termina en el grupo ácido carboxílico, que es otra manera de escribir diferente a esta. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula condensada, se llama, como recién la hice yo. ¿Se entiende? Como la hice recién yo. Y acá la fórmula tipo línea, enlace línea que se llama, que también se los hice en el pizarrón. ¿Está? O sea, acá tenemos 4 formas de escribir el mismo ácido graso. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. En cualquiera de las 4 la van a encontrar en los libros, de las 4 maneras. Depende del autor, depende de qué tema estén trabajando, de las 4 maneras lo van a ver. ¿Se entiende hasta acá o los embrollé? ¿Están? ¿Comisión 6 está o no? Estefanía, ¿en qué te quedaste? ¿O qué dudas? Ah, bueno. Bueno. Pasamos. Ahora, fíjense acá. Los ácidos grasos difieren unos de otros en la longitud de la cadena y en la presencia, número y posición de los dobles enlaces. Cuando son insaturados o no saturados, o sea que aparecen dobles enlaces. La mayor parte, como dice acá, ¿sí?, de los ácidos grasos presentes en los sistemas biológicos tienen de 14 a 24 átomos de carbono. Eso es una característica. Todos los ácidos grasos, hay algunas excepciones, pero vamos a tomarlo como todos, siempre tienen número par de átomos de carbono. Van a tener, qué sé yo, 6, 8, 10, 12, 14, ¿sí? ¿Existe algún ácido graso que tiene 7 átomos de carbono? Sí, pero muy raro. Lo más común es que siempre tengan número par de átomos de carbono. Cuando aparece un doble enlace, existen 2 clasificaciones. Y lamentablemente, si yo les muestro a los chicos de acá, los chicos después de su casa no lo ven. No entiendo por qué no lo pueden ver. Debería bajar más el proyector, ¿no? Pero capaz que hago macana. Si lo quiero bajar. Porque justo ellos no me están viendo, yo quería señalar acá. Justo esto no lo ven, ¿bien? Yo lo estoy viendo acá y no se ve. Bueno, acá. Voy a señalar acá. Sentado, no me gusta, pero bueno. Fíjense, este sería un ácido graso, escrito en forma resumida, así en zigzag,
pero que acá en la mitad aparece un doble enlace. ¿Lo ven? Ahí estoy señalando. Bueno, cuando los hidrógenos que están unidos a los carbonos que tienen el doble enlace están hacia el mismo lado, a eso se le llama enlace cis. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca que ese ácido graso en ese doble enlace como que se quiebre. ¿Lo ven que está quebrado? Parece, se dobló ahí en ese doble enlace. Pero no siempre los hidrógenos están del mismo lado, como sería en el enlace cis, sino que algunas veces, cuando los hidrógenos que están unidos a los carbonos del doble enlace están uno de cada lado del doble enlace, a esa unión doble se la llama del tipo trans. Cuando tengo una unión doble del tipo trans, fíjense que el ácido graso es lineal, no se dobla en ningún lado. ¿Se entiende o no? ¿Está? Eso le va a dar determinadas características al lípido, si tiene un enlace doble cis o trans. Ya lo vamos a profundizar. ¿Cómo se lo suele nombrar cuando aparece? Voy a tomar un ejemplo fácil acá. A ver si me voy a un cuadro que hay por acá. Acá miren, acá tiene un esquema de un ácido graso en forma lineal. Acá ya en forma de cada una de estas esferitas sería un átomo de carbono. El ácido graso que tiene 18 carbonos y ningún doble enlace. Fíjense esta numeración de acá, el 18 2.0. Ese número me está diciendo, el primer número me dice la cantidad de carbonos que tiene el ácido graso. Después de los 2 puntos, si aparece el 0, significa que no tiene ningún doble enlace. ¿Se entiende o no? Fíjense acá. Si no tiene ningún doble enlace y tiene 18 carbonos, se llama ácido esteárico. Si aparece un doble enlace, aunque tenga 18 carbonos, ya deja de ser el esteárico y se llama ácido oleico. Y fíjense cómo se escribe, miren. 18, 2.1. Y después tienen la letra griega delta 9. ¿Lo ven ahí o no? Esta delta 9, ¿qué significa? Que el doble enlace va a estar ubicado entre el carbono 9 y 10. ¿Se entiende o no? Porque si yo le dejo solamente el número 18.1, usted me va a decir, ajá, ¿y dónde ubico el doble enlace en la cadena? Se le pone la letra griega delta y como potencia el lugar donde está. ¿Está? Entonces fíjense, y se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Lo ven ahí? Vuelvo a contar acá. El carbono 1 es este. El 2 es el que está acá en este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 empieza el doble enlace. O sea, está entre el carbono 9 y 10. ¿Se entiende o no? ¿Entendieron la nomenclatura? Y acá, fíjense, el ácido elaídico, que es exactamente igual al oleico, pero en lugar de tener un enlace cis, como tiene el oleico, tiene un enlace trans, o sea, es lineal. También tengo 18 carbonos, un doble enlace, y en la posición 9 tengo el doble enlace, pero le aclaro acá, es trans. Eso significa que es lineal, que no se va a encorvar el ácido graso. Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso de que tenga 2 doble enlace, ¿cómo se pone? Bien, a ver si encuentro un ejemplo acá y te muestro. Me voy para acá, a ver. Voy a buscar a ver si había acá. Acá. A ver, no tengo ninguno. Capaz que más. Me parece que había uno más.
Vamos a suponer acá, que acá aparezca otro doble enlace. ¿Me siguen? Acá, por ejemplo, acá tenemos en el carbono 9 y 10. En el 11 no, y póngale que aparece, a ver, les voy a hacer con el note mejor. Así. Acá. Voy a borrar esto. Vamos a suponer, vamos a hacer un ácido graso de 14 carbonos, ¿no? Hacemos, ay, perdón, me olvidé de poner el lápiz. 1, acá tenemos un carbono, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por ejemplo. Hacemos así. Contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos un ácido graso de 14 carbonos. Vamos a suponer que tenemos un doble enlace acá y otro doble enlace acá. ¿Sí? ¿Cómo lo escribiría? El ácido graso tendría 14 carbonos. ¿Cuántos doble enlaces? Iría 2. ¿Se entiende? Y después, ¿en qué ubicación estarían los doble enlaces? Voy contando. 1, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Pongo 5, 6, 7. El otro estaría en el 7. ¿Se entiende? Y ahí ya quedó definido. Siempre el número que va acá como potencia de la letra griega delta es el primer carbono donde empieza el doble enlace. ¿Se entendió? ¿Gente? ¿Sí? ¿Su nombre? Micael, ¿lo entendió? Excelente. Volvemos al apunte. Bueno, ¿qué sucede? Generalmente a los ácidos grasos, voy a tomar acá, los ácidos grasos tienen dos partes, esto se lo tienen que acordar. Los ácidos grasos tienen dos partes. La parte del ácido carboxílico, esto acá, es polar. Y la parte de la cola se llama, esto de acá, es no polar. ¿Qué les parecerá que sucede? Si algo es polar, significa que esa parte es soluble en agua, es hidrofílica. Esto es soluble en agua. Se llama hidrofílica. Parte hidrofílica. Y la cola es no polar, es no soluble en agua. No soluble en agua. ¿Cómo se le llama cuando algo no nos gusta? Cuando tengo miedo de ir en ascensor, tengo fobia a los ascensores, ¿entiende? Y si esa parte del ácido graso no le gusta el agua, va a ser hidrofóbica. ¿Se entiende? La parte no polar es hidrofóbica. O sea, no le gusta el agua. ¿Sí? Bien. Seguimos. Es lo que trata de señalar acá. Bueno, los ácidos grasos saturados, ¿sí? Bueno, esto en realidad es para un fosfolípido, pero tienen esas características. Los ácidos grasos, cuando son saturados, o sea que no tienen dobles enlaces, son lineales. Entonces se empaquetan bien ellos, se ponen uno al ladito del otro, es como que yo tenga varias viromes y como la virome representaría el ácido graso saturado, son derechitos, entonces yo los puedo juntar todas las viromes y hago paquetes bien compactos de esos ácidos grasos. Eso hace, el empaquetamiento hace que el punto de fusión
cuando los ácidos grasos forman ese lípido, el punto de fusión aumente. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan qué era el punto de fusión o no? ¿No? El punto de fusión es una temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura de que un sólido pasa a líquido. ¿Se entiende? Entonces, si algo tiene un punto de fusión, un lípido tiene un punto de fusión de 80 grados centígrados. ¿Me siguen? Punto de fusión de 80 grados centígrados. Significaría que a temperatura ambiente ese lípido sería sólido. ¿Vamos hasta acá? Si el punto de fusión fuera bajo, hay lípidos que tienen punto de fusión que va de menos 5 grados, menos 7 a 20 grados. Significa que a temperatura ambiente esos lípidos serían líquidos. Y ahí está la gran diferencia entre un aceite y una grasa. Los dos son lípidos, pero ¿en qué se diferencia un aceite y una grasa? Que las grasas están formadas por ácidos grasos saturados, o sea, los que no tienen dobles enlaces. Y los aceites están formados más que nada por ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Y principalmente ácidos grasos insaturados que tienen configuración cis, o sea que los ácidos grasos están quebrados. Que los ácidos grasos estén quebrados hace que no se puedan formar esos paquetes que yo les digo. Miren, acá esto que estoy señalando en el punto A acá sería un empaquetamiento de ácidos grasos saturados. Esto sería una grasa. Porque el empaquetamiento de los ácidos grasos de esta manera hace que el punto de fusión aumente. Miren acá abajo. Esto sería la estructura de un ácido graso, donde los ácidos grasos tienen un doble enlace, ya son insaturados, y encima configuración cis, o sea que están doblados. ¿Está? Eso hace que no se puedan empaquetar bien, entonces baja el punto de fusión y por eso son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? El punto de fusión. Y que los aceites están formados por ácidos grasos insaturados, ¿sí? Mayormente, y las grasas son sólidas a temperatura ambiente por ácidos grasos saturados. ¿Está? Bueno, acá tenemos ejemplos de ácidos grasos. Fíjense, el ácido láurico tiene 12 átomos de carbono. Está principalmente en el coco. Tiene un punto de fusión de 43 grados centígrados. Fíjense, punto de fusión es elevado, o sea que eso va a ser a temperatura ambiente sólidos. Mirístico, que está en las nueces, 54 grados. El palmítico, justamente tiene 16 átomos de carbono, está en la palma, 62 grados. El esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, está en las grasas animales, en todo lo que comemos, 69 grados el punto de fusión. O sea, todos esos lípidos formados por estos ácidos grasos van a ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Qué pasa con los monoinsaturados? Cuando aparece un solo doble enlace. Miren ya qué pasa con el punto de fusión. El ácido palmitoleico tiene 16 átomos de carbono, ¿sí? Está presente en la manteca, la grasa de la leche. El punto de fusión es 0 grados. Los otros eran 60, ¿se acuerdan? 40, 60. O sea que ya esto es líquido cuando aparece. El oleico, 18 átomos de carbono, están las aceitunas y el maíz, 13 grados. Y cuando aparecen los poliinsaturados, o sea que tienen más de un doble enlace, tenemos el linoleico, el linolénico y el araquidónico. El ácido linoleico y el linolénico tienen 18 átomos de carbono. Fíjense dónde están presentes, pero miren los puntos de fusión. Menos 9 grados centígrados, menos 17 y menos 50 el araquidónico. Que el araquidónico tiene 4 dobles enlaces. O sea que cuando más dobles enlaces tiene, disminuye el punto de fusión, o sea, más líquidos son a temperatura ambiente. ¿Está claro?
¿Sí? Bien. Necesitan que... Gracias. ¿Su nombre? Yara. Venga, Yara, ven. Miren, chicos. Yara se trajo un mate. ¿Bien? Gracias, Yara. Bueno. Estos que están acá... ¿Sí? No sé si tenía alguna pregunta. Bueno, los que están acá, no me sigue por acá la cámara, tanto el linoleico, el linolénico y el araquidónico son los famosos ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Nunca escucharon de ácidos grasos omega 3 y omega 6? No, yo pensé que... Claro. A ver, estos ácidos grasos, comer estos ácidos grasos, cuando más dobles enlaces tiene el ácido graso, si yo lo como, mucho más saludable es la comida. ¿Se entiende? Se le llama omega 3 y omega 6. Los omega 3 es una nomenclatura diferente que dice, ¿cuándo son omega 3? Cuando contando desde el último carbono, si cuento desde el último carbono, desde acá, desde el último carbono hacia el doble enlace, a ver, los chicos de casa no me ven, acá, a ver. Si cuento el último carbono, miren, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como el primer doble enlace, empezando desde la cola, está en el carbono 6, a eso se lo llama omega 6. Y entonces el omega 3, ¿cómo va a ser? Contando desde el último carbono cuando esté en el carbono 3. Fíjense en este acá, el linolénico, 1, 2, 3. Ese es un omega 3. Esa es una forma de identificarlos. Yo estoy haciendo una tesis ahora de una especialización en lácteos que hice, que la tenía colgada hace varios años la tesis. Estoy trabajando sobre estos ácidos grasos, por ejemplo. Muchas de las enfermedades que se padecen hoy en día, justamente se presume que son causa del consumo de estos ácidos grasos. El omega 3 y el omega 6, en la antigüedad, la relación entre ácidos grasos omega 3 y omega 6 era 1:1 o como máximo 5:1. O sea, por ejemplo, si es 5:1, como 5 ácidos grasos omega 6 con respecto a 1 omega 3. ¿Me tienen hasta ahí? Hasta eso, la Organización Mundial de la Salud, hasta esa relación dice que está bien. Lo ideal sería 1:1, pero si no podemos 1:1, hasta 5:1 te acepto. En la actualidad, en la posmodernidad, y acá en Occidente, o sea, todo lo que sería Europa y nosotros, ¿sí? La relación es 30:1. Estamos comiendo 30 omega 6 con respecto a un omega 3. Y el omega 6, los omega 6 son ácidos grasos que producen inflamación, pero a nivel celular. Y el omega 3 produce lo contrario, desinflamación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se asocia con muchas de las enfermedades? Por ejemplo, Alzheimer, problemas de presión, infartos del corazón, que debido a nuestra comida, ¿sí?, que ingerimos pocos omega 3 con respecto a los omega 6, ¿sí?, estamos continuamente, a nivel celular estamos inflamados, es como que estemos hinchados toda la vida. Y ese proceso de inflamación desencadena determinadas reacciones que se termina en un cáncer, en Alzheimer, en problemas cardíacos, en problemas de presión. Todo producto de la mala alimentación que tenemos en Occidente. ¿Cómo aumento la cantidad de omega 3 para bajar esa relación? Consumiendo, por ejemplo, todo lo que son pescados de mar. ¿Sí? Pero no tenemos el hábito de comer pescado de mar, ¿se entiende? Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Se hacen cápsulas con omega 3, que es aceite de pescado, donde yo lo tomo, entonces todos los días, si ingiero eso, ¿sí?, bajo esa relación. Y si no, lo otro, que es lo que estoy estudiando yo justamente, incorporárselas a productos lácteos, por ejemplo, a yogures. Pero que ustedes coman yogur
con todos los beneficios que tiene un yogur, pero además que tenga incorporado omega 3, que es aceite de pescado, pero que ustedes no se den cuenta que tiene aceite de pescado. Fíjense lo importante. O sea que cuando más dobles enlaces tiene el ácido graso, es más beneficioso para la salud. ¿Se entiende? En definitiva sería eso. ¿Está? Lamentablemente, cosa que pasa en este mundo, es que lo que es más saludable para ingerir, ¿qué pasa? Es más caro. Por eso un aceite de oliva, ¿por qué el aceite de oliva es más caro que un aceite de girasol? Porque el aceite de oliva tiene muchos más ácidos grasos insaturados, con poliinsaturaciones que son saludables, que uno de girasol. Pero un aceite de oliva te sale el doble. Cuando debería ser lo contrario, ¿se entiende? Si fuera más saludable, debería ser más barato para que toda la gente, ¿se entiende o no? Pueda consumirlos. Bueno, eso es la gran discusión de determinadas cosas. Por ejemplo, el Actimel. El Actimel, lo ubican al Actimel, es un alimento recontra bueno porque verdaderamente tiene probióticos, que los probióticos son bacterias vivas que causan beneficio cuando están en nuestro intestino, que ahí está la microbiota, que es otro órgano que ahora se considera un órgano nuevo, ¿sí? Que está directamente relacionado esa microbiota con nuestro sistema de salud, con nuestro sistema de defensa para las enfermedades. Cuando nuestra microbiota está bien, yo tengo mejores defensas para las enfermedades que si nuestra microbiota está mal. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, el Actimel se desarrolló en Tucumán hace muchos años, los 80. Lo hizo el CONICET con una empresa privada, la que hoy en día fabrica el Actimel. Se lo hizo y se lo probaba en pequeños, en chicos recién nacidos en Tucumán que tenían desnutrición. Los resultados fueron espectaculares. Profesor, ¿y el yogur casero a base de leche recién ordeñada o los nuevos fermentos como el kéfir y la kombucha también dicen que tienen mucha cantidad Totalmente, de proteína? absolutamente. Sí, sí, sí. Son muy beneficiosos consumirlo. Si ustedes le dieran a elegir todos los días tomarse un vaso de yogur, tómenlo. Porque también el yogur tiene bacterias vivas que llegan a nuestro intestino y mejoran nuestra microbiota. ¿Sí? Y por ende voy a tener mejores defensas contra las enfermedades. Bueno, les decía, el Actimel se desarrolló, se sacó unos resultados bárbaros, ¿y qué pasó? La empresa se lo llevó. Y estuvo hecha para chicos que no podían, que estaban desnutridos, o sea, que no comían, y ahora el Actimel es un alimento que lo compra solamente la alta sociedad, porque una botellita de Actimel te sale 200 pesos, o sea que el que más lo necesita, que es el nene que no tiene para comer, no lo puede comprar. ¿Se entiende? O sea, algo que empezó con para ayudar a los chicos que no podían comer o que no eran desnutridos, hoy en día solamente lo puede usar la alta sociedad, que es la que no necesita, porque la alta sociedad compra los alimentos, generalmente se cuidan en los alimentos, comen la cantidad de pescado que necesitan, ¿se entiende? Tienen nutricionista que... O sea que es como una discusión a nivel social de ese tipo de cosas. ¿Está? Bien, me fui de tema. Ahí tenemos entonces qué significa omega 3 y omega 6, que recién lo vimos. De nuevo lo van a ver ustedes ahí. Y acá tenemos la nomenclatura. Fíjense, si digo el ácido linolénico, ¿cuántos carbonos tiene? Lo que estoy señalando acá. 18, ¿cuántos dobles enlaces? ¿En qué posición? En el carbono 9, 12 y 15. Pero ojo, acá el 9 y 12 y 15 es contando desde el carbono del ácido carboxílico. ¿Se entiende? El omega es desde el otro lado contando. ¿Está? Ojo con eso, no se vayan a confundir. Bueno, seguimos. Uy, que estoy atrasado. Bueno, las grasas. Un poco de ceras también acá. ¿Qué son las ceras? Como dice acá, son ésteres, ¿sí? De ácidos grasos de cadena larga, de 14 a 36 átomos de carbono, saturados o insaturados, ya saben lo que significan esos términos, con alcoholes de cadena larga. O sea, es un éster entre un ácido graso y un alcohol. Mi pregunta era, ¿qué era un éster? No éster, éster. ¿Cuál era la función éster? ¿Quién se anima a pasar acá al
al tele, escribe la función éster, y yo de la alegría, no sé si termino la clase porque me da un infarto, de la felicidad de que alguien pasó y me hizo la función éster. A ver. ¿Sí? No, de a uno, chicos, porque se van a chocar acá y podemos voltear el... ¿Lo saben, no? Mira, para ver si quieren desaparecer del aula. La función éster era esto, ¿se acuerdan? Era una cadena de carbonos. Después el grupo ácido carboxílico, pero sin el hidrógeno. Esta era una cadena de carbonos y esta es otra cadena de carbonos. Eso es una función éster. La función, miren la diferencia con la función ácido carboxílico, o sea, la función de los ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy sutil, ¿no? Acá tengo un hidrógeno, eso es una fusión ácido carboxílico, y acá el hidrógeno se reemplazó por otra cadena de carbono. ¿Bien o no? ¿Lo ven? Gente. ¿Sí? Bien. Paso esto. ¿Qué dice ahora? Volvemos el texto ahora, para ver si lo entienden. Son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, saturados o insaturados, con alcoholes de cadena larga. ¿Sí? También con átomos de 16 a 30 carbonos. Sus puntos de fusión rondan entre los 60 y los 100 grados, por lo tanto, ¿qué van a hacer a temperatura ambiente si el punto de fusión está entre 60 y 100? Si nuestra temperatura promedio es 20 grados. ¿Cómo van a estar? ¿Líquido o sólido? Sólido. ¿Las ceras son sólidas o no? ¿Sí o no? La cera de depilarse, ¿sí? Chicos, la cera de depilarnos, ¿es líquida o sólida? ¿Y qué hacemos para depilarnos? Bien. ¿Cuántas veces se depila usted? Ah, bien, bien. No das cuenta. Bien. Hoy en día, aunque no lo crean, los varones se depilan mucho, ¿saben o no? E inclusive tengo una amiga que tiene un salón de estética y tiene más clientes varones que mujeres para depilarse y todo eso. Por ejemplo, las fuerzas armadas, los militares, ellos les obligan a no tener barba. ¿Saben lo que es afeitarse todos los días para un varón? Te queda la cara destrozada. Entonces empiezan a hacerse depilaciones definitivas para no tener pelo, porque los obligan a ellos a afeitarse, ¿entienden? No es que... Entonces, o la gente que hace deporte, generalmente los que nadan, corren ciclismo, están todos depilados. O sea que no es descabellado decir, muchachos, ustedes si se depilan o no, porque termina siendo algo normal, digamos, para gente que hace deporte. Bien, acá tenemos un ejemplo, miren. Lo que está acá, lo que está en la primera parte de este esquema, ¿ven? Esto sería la cadena de carbono, lo que estoy señalando ahí, ¿sí? Después tenemos acá el grupo ácido carboxílico, pero que en lugar del H, ¿qué está? Está esta otra cadena. ¿Ven lo que estoy diciendo o no? A ver, si lo puedo señalar acá con el mouse. Miren. Esto de acá sería el R, la cadena de carbono. Esto de acá es el grupo ácido carboxílico. Sería un ácido graso si acá hubiera una H. Pero la H está reemplazada por toda esta cadena de carbonos, que no es otra cosa que un alcohol. La unión de un ácido carboxílico con un alcohol, ¿qué me da? Una cera. Y esto es una función éster. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien. Yo creo que acá toqué algo que se me desbalanceó esto. Bueno. ¿Cuáles son las funciones de la cera generalmente? La cera da flexibilidad, ¿sí? Donde está presente, impermeabiliza. Por ejemplo, vieron que las aves pueden estar en la lluvia y ellos no se mojan, digamos, se mojan las plumas, pero el agua no atraviesa las plumas porque lo que evita que el agua atraviese las plumas son secreciones de cera que tienen glándulas que segregan cera sobre sus plumas para que no les haga nada el agua, para que no pase. ¿Está? La cera, por supuesto, que se utilizan mucho en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, ¿sí? Se utiliza para la fabricación de lociones, de pomadas, la cera de abeja, por ejemplo, es muy utilizada. Y vamos entonces a las grasas o el aceite. Generalmente,
Dentro de las grasas del aceite vamos a ver un grupo que se llaman los acilglicéridos. ¿Qué son los acilglicéridos? Son algo muy fácil. Los acilglicéridos son unos aceites o grasas que yo les voy a pedir que ustedes sepan esto. Miren, están formadas por un grupo alcohol, pero que es un grupo alcohol que tiene 3 alcoholes. Se llama glicerol. El glicerol, lo voy a escribir así, glicerol, es un trialcohol. O sea, es un alcohol que termina con 3 grupos oxidrilos así. Se lo estoy diciendo esquemáticamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, resulta que si yo reemplazo estos hidrógenos del alcohol y acá le ingreso ácidos carboxílicos, estos serían ácidos carboxílicos, o sea, ácidos grasos, se va este hidrógeno se va y me queda así. O sea, en lugar del hidrógeno me queda un solo oxígeno unido a esto sería un ácido graso, ¿no? Esto es un ácido graso. Borro acá el hidrógeno, dejo el oxígeno y otro ácido carboxílico se une acá, que puede ser saturado o insaturado. Borro este hidrógeno acá, vuelvo a hacer el ácido graso saturado o insaturado. O sea que el esquema sería así. Si yo tengo el glicerol unido, vamos a hacerlo mejor, más prolijo. Si yo tengo el glicerol unido a un ácido graso, y acá tengo el grupo alcohol sin nada, se llama monoglicérido. Si yo reemplazo otro hidrógeno de esta manera por otro o el mismo ácido graso, se llama diglicérido. Y si reemplazo por 3, voy a tener lo que tengo acá, que se llama triglicéridos. ¿No escuchaba análisis de bioquímica que dice, che, bajá con el asado y todo eso y la vida sedentaria porque tenés los triglicéridos por las nubes? No, me olvido que ustedes tienen 19, 20 años, 18 algunos, pero ya, cuando se reciban de kinesiología y 20 años de carrera y que ya no salgan a correr tanto, que ya la pancita empieza a ser prominente, ya, bueno, ahí te empiezas, baja un poco con los triglicéridos porque te están matando, ¿está? O sea que es un análisis que se hace mucho en bioquímica, ¿sí? De los acilglicéridos, que es un tipo de grasas. Y acá les presento ahora, vieron que yo les hice un esquemita, ¿no? Este sería se los voy a escribir, miren, primero. ¿Cuál sería el glicerol, la fórmula química del glicerol? Usted me dice, profe, ¿usted lo va a tomar a la fórmula química del glicerol? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué creen que les voy a dar? ¿En casa están o se durmieron ya? No quedó nadie en casa. No, estamos. ¿Están, seguro? Bueno, el glicerol, fíjense, miren acá. Fíjense la estructura acá, ¿no? Lo voy a hacer ahora acá. Sería... Son 3 carbonos, porque es un trialcohol, que es así, mire. CH2 termina en un alcohol acá va un hidrógeno, acá otro oxidrilo, acá va un CH2 y otro alcohol. Este es el famoso glicerol, un trialcohol. ¿Qué les parece? ¿Tiene que saber el glicerol, la estructura? Sí. ¿El nombre? Iván, excelente respuesta la de Iván. Porque si ustedes no saben la fórmula del trialcohol, no van a poder reconocer un acilglicérido. ¿Se entiende o no? ¿Está? O sea que esto lo tienen que saber bien. Vamos acá, miren. ¿Reconocen acá el glicerol? ¿Cuál sería el glicerol?
esta parte de acá es el glicerol, y que está unido a 3 ácidos grasos, o sea que forma un triglicérido. ¿Sí? Esos son los acilglicéridos. Bueno, lo del punto de fusión de las grasas, miren acá, otro acilglicérido. Tenemos el glicerol acá, y acá tenemos ¿cuántos ácidos grasos? 3, es un triglicérido. ¿Cuál sería la diferencia con respecto al anterior y estos? ¿Qué le pasa a esos ácidos grasos, lo que estamos viendo acá? ¿Qué ven acá? ¿Qué hay ahí? En doble enlace, ¿con qué configuración? ¿Cis o trans? Cis. Cuando se dobla es cis. Y acá también cis y cis. Fíjense cómo se despatarra, por decir de alguna manera, la estructura, ¿no? Eso va a hacer que ese acilglicérido sea líquido a temperatura ambiente. Va a ser un aceite en lugar de una grasa. Si acá fueran todos lineales o monoinsaturados, sería un sólido, sería una grasa. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, ¿qué reacciones sufren los... Profe, ¿le puedo preguntar algo antes de que siga? ¿Cómo no? Entonces, cis sería líquido y trans sería sólido. Correcto. Si te pregunto por qué, porque los trans, a ser lineales, no doblarse la cola del ácido graso, se empaquetan, se pueden poner bien paralelos uno al lado del otro. Entonces, al ponerse paralelo uno al lado del otro, el agua no puede entrar, por ejemplo, y además sube el punto de fusión porque es más difícil que pase al estado líquido. ¿Se entiende o no? No sé quién es. ¿Sofía? Sí, yo, profe. Perfecto. ¿Se entendió eso entonces? Genial, sí. Bárbaro. Algunas reacciones que sufren, ¿sí? Como dice acá, las grasas o los aceites, ¿sí? Cuando tienen ácidos grasos que son insaturados, o sea, con dobles enlaces. Una se llama hidrogenación. ¿Qué es la hidrogenación? Solamente se lo explico así a grandes rasgos. Mediante una reacción química que se hace con hidrógeno, con gas hidrógeno y níquel como catalizador, o sea, el níquel aumenta la velocidad de esa reacción, se rompe el doble enlace y se transforma en uno simple. Y para que eso pase, fíjense, acá tenía 2 hidrógenos y pasa a tener 4 hidrógenos ahora. Se rompe el doble enlace y se incorporan 2 hidrógenos a esa molécula. Ese proceso de hidrogenación es más común de lo que ustedes piensan. ¿Dónde se da el proceso de hidrogenación? O sea, la ruptura de un doble enlace de un ácido graso y se transforma en un ácido graso con simple enlace, y ya veíamos las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es menos saludable para nosotros consumir? ¿Los que tienen doble enlace o los que tienen simple enlace? ¿Cuáles son más perjudiciales? Los que tienen simple enlace son más perjudiciales. ¿Se entiende? ¿Y cuándo se produce esto? Esta ruptura así del doble enlace generalmente se produce con la temperatura también, cuando se calienta mucho un aceite. ¿Dónde se produce el calentamiento de mucho aceite? Cuando hago papas fritas, por ejemplo. Yo puedo hacer un aceite que compro nuevo, si es aceite y girasol, tiene ácidos grasos sin dobles enlaces y con dobles enlaces. ¿Me siguen hasta ahí? En un porcentaje. Bien. Cuando yo caliento el aceite para hacer papas fritas, se van rompiendo los dobles enlaces de los que tenían doble enlace y se transforman en simple enlace. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es perjudicial comer papas fritas todos los días? Porque estoy incorporando muchos ácidos grasos saturados. ¿Se entiende o no? ¿Hace mal comer una vez papas fritas por una vez por semana o cada 2 semanas? No. Siempre y cuando, ese es el cuidado que tengo yo no tengo el aceite de las papas fritas, lo uso ahora y la semana que viene uso el mismo y la semana que viene uso el mismo. Yo cada vez que hago papas fritas en mi casa, porque cocino yo, me encanta cocinar, tiro el aceite. Eso es lo malo de los restaurantes. No sé si han visto alguna vez donde hacen las papas fritas en los restaurantes. Son ollas grandísimas, de 30, 40 litros, 50, 100 litros de aceite.
Entonces en los restaurantes ese aceite está continuamente quemándose, y cuando se gasta un poco le van agregando aceite nuevo al viejo. ¿Se entiende? Entonces yo estoy ingiriendo muchos ácidos grasos saturados, que son perjudiciales. ¿Está? Con esto quiero decir, ¿no tiene que ir al restaurante? No, yo voy igual, aunque sepa que pasa eso. Porque una vez que lo haga, no pasa. Siempre lo que son malos son los extremos. ¿O no? Ya se los dije otras veces. Tomarte una aspirina no te hace nada. Te tomas un frasco de aspirina y te hace un hueco así en el estómago y te morís, digamos. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. ¿Está? Todo su... A ver, ¿ustedes van a la peña de Kinesio o no? ¿No? Ah, qué buena comisión, son los únicos que no van. Bueno, los otros van todos. Si se toman una cerveza, está bien. Si se toman dos, está bien. Ahora, si se toman un cajón ustedes solo, que lo lleven a la rastra a su casa, ya no está tan bien, digamos. ¿Se entiende o no? ¿Cuál era el problema? La dosis. Bueno, ¿dónde se produce la hidrogenación? Industrialmente, para hacer margarina. La famosa margarina que tiene gusto a manteca, nada más alejado de un producto de manteca. La margarina es un producto de hidrogenación. Se le pone aceite, se hidrogena, se hace en un reactor químico, la hemos hecho en la facultad, yo hacía práctica de eso. Después, una vez que se hidrogena, el aceite deja de estar líquido y pasa a estar semisólido, como si fuera la manteca. Se le agrega colorante, se le agrega saborizante para que tenga el mismo gusto y el olor a manteca y te lo venden. Pero no es manteca. La manteca es grasa de la leche. Es más natural. ¿Sí? Y es 3 veces más cara la manteca que la margarina. ¿Por qué? Porque la margarina es totalmente artificial. ¿Está? O sea que es una porquería la margarina. Si ustedes vieran cómo sale el aceite de hidrogenación, ¿vieron el aceite de los motores de los autos? De ese color sale. ¿Y por qué es blanca? Porque le agregamos óxido de titanio, todo para emblanquecerlo, para limpiarlo todo, se lo limpia y después se le agrega... O sea, es lo más porquería que hay es una margarina, así que no compren. No coman nada, más vale. ¿Está? Sí. Escucho. No sé quién habló. Nada, profe, nada. Acabo de venir a comprar margarina, aunque no lo creo. Lo que pasa es que uno a veces lo compra porque es barato y piensa que es algo lácteo. O sea, nada más alejado que un producto lácteo. Nada más alejado. Bueno. ¿Qué decían? Bueno. Bueno, entonces, la primera reacción que sufren es la hidrogenación. Otra se llama la hidrólisis ácida y hidrólisis básica. Hidrólisis se le llama en química a las reacciones que sufre una sustancia con agua. ¿Qué le pasa cuando reacciona con agua? ¿Sí? En la hidrólisis ácida, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un acilglicérido, el tripalmitato de glicerilo, ¿sí? Que reacciona con agua en un medio ácido, o a veces hay enzimas en el estómago, lipasas son enzimas que atacan las grasas, ¿sí? Que para que ataquen justamente necesitan agua y un medio ácido, y como producto de eso se obtiene el glicerol por un lado, o sea, es como que se rompe. Vieron que un acilglicérido es un glicerol con 3 ácidos grasos, por ejemplo. Cuando yo hago una hidrólisis, vuelvo a separar el glicerol por un lado y los ácidos grasos por otro. ¿Me siguen hasta ahí? Eso pasa cuando se produce una hidrólisis ácida. Y la hidrólisis básica es la saponificación. Ajá. ¿Y acá qué pasó? ¿Se borró la imagen? No la capturó. Bueno, que la saponificación, ¿qué era? Una reacción del acilglicérido o el triglicérido con un hidróxido y se obtiene glicerol por un lado, o glicerina, ¿sí? ¿Y qué era? Y jabón por otro. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué son los fosfolípidos y los esfingolípidos? Que estos son los que están en la membrana celular. Miren la diferencia. Solamente me voy a los esquemas. Esto es un triacilglicérido, que era el glicerol con 3 ácidos grasos.
¿Qué es un fosfolípido? Tengo el glicerol igual, esto es lo que tiene que saber, estos esquemas, no lo otro. Un ácido graso, dos ácidos grasos, y en lugar del tercero aparece un fosfato, un ácido fosfórico, unido a un aminoalcohol. O sea, es un alcohol con un grupo amina. Eso me da un fosfoglicérido, que son los que forman la doble capa de la membrana celular. ¿Sí o no? ¿Sí, Iván? ¿Sí? Bien. Esto es una forma de esquematizarlo, esto es lo que ustedes tienen que saber en su cabecita, pero generalmente se hace así. Esta parte de acá, la que forma el fosfato con el aminoalcohol, se le llama la cabeza del fosfoglicérido. Y estas dos, que no les gusta el agua, esto es una parte polar, y estos dos son no polares, o sea que no les gusta el agua a las colas del ácido graso, y esto sí le gusta el agua, ¿cómo se llamaba cuando le gustaba el agua? Hidrofílico. Y si no le gusta es hidrofóbico, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Lo que toco la pantalla, me olvido. ¿Qué es lo que hace? Se lo suele graficar directamente de esta manera. Miren, esto sería verdaderamente. Tenemos el glicerol, un ácido graso, otro ácido graso, el fosfato y acá tenemos el aminoalcohol. Miren cómo se lo grafica. Tenemos la cabeza polar, ¿sí? Este es el glicerol y las dos colas no polares. Profe, ¿podría mostrarlo con el mouse? Sí, cómo no. Ustedes díganme porque yo me olvido que algunas cosas ustedes no lo ven allá en casa. A ver ahora. ¿Ven ahí el mouse? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes para... esto es un trialcohol, ¿sí? Un triacilglicerol, que está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia con un fosfoglicérido? Que en lugar de un ácido graso acá, está reemplazado por un fosfato y un aminoalcohol. Esta parte se la suele graficar como una cabeza que le gusta el agua, o sea, es hidrofílico, mientras que las dos colas son hidrofóbicas, no le gusta el agua. Entonces, acá tenemos un esquema un poco más complejo, más desde el punto de vista químico. Lo que está en celeste es el glicerol. Esto sería un ácido graso saturado. Esto es un ácido graso insaturado, con una insaturación cis. Y acá tenemos el fosfato y acá tenemos la cabeza polar. ¿Cómo se lo suele graficar a esto? De esta manera. Esto serían las dos colas. Esto es el glicerol, el fosfato y la cabeza polar. De acuerdo a qué haya acá en la parte verde, recibe distintas clasificaciones. ¿Se entiende? Fíjense acá, miren. Si esa parte verde es este compuesto que se llama etanolamina, se llama fosfatidil-etanolamina. Si lo que está en la parte verde es este compuesto que se llama colina, se llama fosfatidilcolina. Si es la serina, se llama fosfatidilserina y así sucesivamente. Por supuesto que nosotros no les tomamos esto, ¿se entiende o no? No les voy a tomar estas estructuras. Yo les muestro cómo se forman compuestos más complejos. ¿Está? Ustedes lo que tienen que saber es el esquema. Esto. ¿Se entiende o no? Esto es un fosfoglicérido. ¿Cómo está formado un fosfoglicérido? Por una cabeza polar, un grupo fosfato, el glicerol y 2 colas de ácidos grasos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Está claro? Bueno, seguimos a ver. Bueno, los esfingolípidos tienen algo de diferente. No están formados por glicerol acá, sino que esto que está en rosado se llama esfingosina. Es bastante parecido, pero no tanto. Lo que está en rosado acá sería la esfingosina. Después tenemos un ácido graso y acá van a ir distintos compuestos que formaría la cabeza polar. Si lo que está acá en celeste se llama fosfocolina, tenemos esfingomielina. Si lo que está en la cabeza se llama fosfoetanolamina, se llama esfingomielina. Si lo que está en azul es un glúcido, o sea, un azúcar, acá se llama glucolípido. Y si acá, en lugar de cualquiera de estos, de la fosfocolina o la fosfoetanolamina, hay un hidrógeno, se llama ceramida. ¿Se entiende?
O sea, lo que ustedes tienen que saber es que hay una estructura, ¿sí? Que es una esfingosina, un ácido graso y una cabeza polar. Eso es lo que me da a mí los esfingolípidos. ¿Les parece difícil? Parece difícil, pero no es fácil, acuérdense. Acá tenemos el esquema, miren, de cada uno. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan a grandes rasgos. Lípidos de membrana. En la membrana celular tenemos dos tipos de lípidos, los fosfolípidos y los glucolípidos. ¿Sí? Dentro de los fosfolípidos, ¿qué tenemos? Los glicerofosfolípidos, que es un alcohol, un fosfato, glicerol, ácido graso y ácido graso. Dentro de los esfingolípidos tenemos la colina, ¿sí? La esfingosina, un ácido graso, un fosfato y la colina, o una esfingosina, un ácido graso o un glúcido. Cualquiera de esos dos forma los esfingolípidos, que estos son los tipos de lípidos que hay en la membrana celular. Pero el esquema, ¿vieron que así es mucho más fácil estudiarlo, o no? Gente, ¿sí o no? Bien. Esa estructura pido que sepan. Bueno, dentro de los isaponificables, y ya para terminar con la clase de hoy, tenemos los esteroides. Dentro de los esteroides están el colesterol y sus derivados. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es un compuesto derivado de esta estructura. Fíjense, son un anillo, dos anillos, tres anillos de 6 lados unido a un anillo de 5 lados. En total, esa estructura tiene 17 átomos de carbono. Se llama ciclopentano-perhidrofenantreno. Ciclopentano-perhidrofenantreno. Esa es la estructura que da origen al colesterol. ¿La tienen que saber de memoria? No. Por supuesto que no. ¿Está? Lo que sí tienen que saber que son tres anillos de 6 lados con uno de 5. Ahora, de acuerdo a qué otras cosas se le va agregando a esta estructura, aparecen distintos tipos de esteroides. ¿Sí? Dentro de los cuales, miren, acá está el famoso colesterol. Esto sería la estructura química del colesterol. A ver si lo puedo correr acá. Ahí está. Miren, la diferencia con el ciclopentano perhidrofenantreno con el colesterol. Aparecieron cosas que en el anterior no estaban, ¿se entiende o no? Esta estructura de acá, este CH3 acá, este CH3 acá, este grupo alcohol acá, un doble enlace en la estructura B. Eso es el colesterol. Eso ustedes puede pasar que aparezca en el trabajo práctico reconocerlo. ¿Cuál es un colesterol o no? ¿Se entiende o no? ¿Está? Pero fíjense que a simple vista después van a ir comparando las estructuras y se lo pueden acordar por lo menos a este. El ácido cólico, que es un ácido biliar, fíjense, bastante parecido al anterior. ¿Dónde está la diferencia? Que no está el doble enlace acá, este en el anterior no estaba y este tampoco. Las hormonas son esteroides también. Dentro de las hormonas tenemos los andrógenos y estrógenos. Y dentro de las lipoproteínas, que son proteínas de transporte, cuando veamos metabolismo lo vamos a mencionar a esto, tenemos los kilomicrones, las proteínas de densidad extremadamente baja, VLDL, las proteínas de densidad baja, LDL, y las proteínas de alta densidad, HDL. Estas proteínas, lipoproteínas, que son lipoproteínas que transportan cosas, ¿sí? Colesterol, por ejemplo. Si yo tengo elevada cantidad de proteínas de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, digamos que las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, tienen la función de transportar el colesterol, ¿sí?, a distintos lugares para generar otras sustancias, ¿entienden o no? Pero si hay demasiada LDL, el colesterol se empieza a acumular en una determinada región y nos termina tapando las arterias.
El HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, tienen la función contraria. O sea, sacan el colesterol que sobra y lo llevan al hígado, ¿sí? Para que se desnaturalice. O sea, lo normal siempre es tener elevada, alta, lo ideal sería tener elevado el HDL y bajo el LDL. Entonces, no voy a tener, digamos, acumulación de colesterol en las arterias. ¿Qué pasa? A medida que van pasando los años, cada vez vamos teniendo más esto. Entonces, por eso el colesterol se empieza a acumular en las arterias, tapa las arterias, pudiendo provocar algún problema cardíaco, etcétera. ¿Se entiende? Por eso hay que cuidarse mucho del colesterol. O sea, hay que cuidar que siempre estén bajas las LDL y altas las HDL, para que el colesterol no quede almacenado en ese lugar porque el colesterol, digamos, es importante porque forma determinadas estructuras. No es que puedo vivir sin colesterol. Lo malo es el exceso de colesterol acumulado en un lugar. Para que eso no pase, tengo que tener elevadas HDL, o sea, lipoproteínas de alta densidad. ¿Está? Bueno, acá tenemos un esquema de la membrana. A ver si queda algo más. Todo esto lo pueden leer ustedes. Las hormonas esteroideas. Y acá tenemos algo de vitaminas. A ver, bueno, acá tenemos algunas estructuras de hormonas, que son esteroides también y derivados del colesterol. Esta es la estructura de la testosterona. El estradiol. Fíjense, el estradiol es producido en los ovarios, ¿sí? Desarrolla las características sexuales femeninas y la ovulación, ¿sí? La progesterona, preparación del útero para el óvulo fecundado. Acá tenemos la píldora anticonceptiva, tiene una estructura parecida al colesterol. La noretindrona, o progesterona sintética. Y bueno, después acá tenemos mucho más. Fíjense, algunos corticoides naturales, la cortisona, aldosterona, etc. Fíjense que siempre tienen la misma estructura. Solamente esto es de ejemplo, se los muestro para que vean cómo es la estructura química, pero no lo tienen que saber para nada. Bueno, pasamos acá porque también tenemos los terpenos, que los terpenos son derivados de una molécula que se llama isopreno. Depende de la cantidad de isoprenos que tenga la molécula, van a tener un monoterpeno, un sesquiterpeno, diterpeno, etc. También son derivados de eso, o sea, son lípidos. Y después también dentro de los lípidos tenemos vitaminas, cosa que uno por ahí podría no relacionarlo con vitaminas. Sí, algunas vitaminas son derivados de lípidos. ¿Cuáles son las vitaminas? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Ustedes les tocará después leer en su casa cada uno de ellos. Y ahí tienen un ejemplo de cada uno para qué se utiliza cada vitamina. ¿Está? ¿Quedó claro? Como verán, la cuestión se va complicando. O sea que, cuando yo les decía al principio de la clase, chicos, estamos a 2 o 3 semanas del examen, empiecen a darle bolilla a esto, porque cuando acuerden es tanta la cantidad de información que tienen que saber para el parcial, que no lo van a poder aprender en 4 días, se los digo posta. ¿Está? Grupo 6, muchas gracias por haber venido. Pueden ir en paz. Gente de su casa, quedan libres.